Y empezamos con el clásico, el Barça-Real Madrid, se terminó llevando el conjunto madridista con 2 goles de Bellingham sobre casi la hora final. El conjunto de Ancelotti que se llevó 3 puntos importantísimos en un partido que estuvo por momentos muy pero que muy disputado, pero en el que el hombre hasta ahora de la temporada terminó decantando la balanza. Javi, me gustaría que me comentaras un poco cuáles fueron tus impresiones del partido. Bueno, partido donde casi se repartieron la mitad de la mitad del partido cada uno, ¿no? La primera parte fue claramente del Barça. Sale con un planteamiento que lo comentamos la semana pasada, que podía ser una opción de Xavi, que era la de jugar, o la de proteger, mejor dicho, el lateral derecho de Joao Cancelo con la aparición de Araujo en ese flanco y dejar a Cancelo en posiciones más superiores. Eso propició la entrada de Íñigo Martínez en el centro de la defensa, haciendo un Barça mucho más compacto, ¿no? Que quería tener la seguridad defensiva para poder armar su fútbol. Creo que le sale de lujo todo este planteamiento a Xavi en el momento en el que un error de Alaba, donde también Rudiger y Tchouaméni no están precisamente clarividentes, pues deja que Gundogan se adelante en el marcador. Luego, a raíz de ese primer impacto inicial, lo que vemos es un Barça donde ese planteamiento de Xavi lo que le hace, más contar con el marcador a favor, tener una situación muy favorable, ¿no? Para hacer su fútbol. A mí me sorprendió sobre todo un poco el Real Madrid en ese momento, ¿no? Hubiéramos esperado una reacción más reactiva y sin embargo esa se produjo a fuego lento, ¿no? Porque de hecho hubo momentos de aprieto, ¿no? Donde Kepa tuvo que salvar alguna e incluso hubo, me parece que fueron 2 tiros al palo, bastante claros por parte del Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí entramos en la segunda mitad donde claramente vemos otro patrón distinto, donde el Barça creo que un poco consciente de sus limitaciones termina echándose un poco para atrás, ¿no? Dejando que esa vigorosidad inicial, sobre todo de hombres como Gavi y como Fermín, se vaya apagando poco a poco. Los cambios tampoco le ayudaron. En el momento en el que entra Lewandowski, yo incluso diría que el Barça empieza a jugar casi con un jugador menos porque no estaba el polaco, que se recuperó casi para la ocasión, ¿no? Y al Real Madrid los cambios le sentaron precisamente de otra manera, ¿no? Modric fue muy protagonista y sobre todo Camavinga, bueno, pues cambió completamente el planteamiento del equipo en el momento en el que por esa banda donde estaban teniendo problemas con Araujo empiezan a atacar conjuntamente tanto Camavinga como Vinicius. Y sobre todo aparece Bellingham, ¿no? Se saca de la chistera un auténtico golazo para empatar el partido y luego a partir de ahí, bueno, pues una especie de ten con ten, de medirse a ambos equipos y el Real Madrid en una jugada maravillosa, porque la jugada del último gol de Bellingham os la recomiendo que la visualicéis en el minuto y medio anterior, de cómo el equipo sale desde la área de Kepa tocando el balón y, y se lleva la victoria en el descuento. La verdad que un Madrid con poco se llevó un partido en el que el Barça empezó mejor. Sí, yo creo que un excelente resumen el que ha realizado y, bueno, pues poniendo un poco encima de la mesa cuáles son las consecuencias, empezamos con el conjunto blanco. Y claro, bueno, pues yo creo que la más evidente es la lesión de Tchouaméni, una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego en torno a 6, 8 semanas, algo más, o en torno a 2 meses de lesión para el centrocampista francés, que estaba siendo, bueno, pues indiscutible en el centro del campo para Carlo Ancelotti. Y esto, claro, pues Javi, va a cambiar un poco, ¿no? La distribución del equipo. En principio, el principal beneficiado va a ser, obviamente, Camavinga, porque ya sea en el lateral o ya sea en el centro del campo, va a ser indiscutible para el técnico italiano. Y esto abre un poco, ¿no? Pues la incógnita de qué va a pasar con el lateral, porque venía contando ahí en esa posición con el francés y ahora va a tener que tirar pues de otros recursos como Fran García o el propio Mendy. Sí, a ver cuánto tiempo está de baja realmente, porque se ha dado ese diagnóstico de 6-8. Recordemos que hay un parón de por medio de 10 días. Yo creo que se podría cortar un poco al ser una fractura por estrés. Creo que por ahí quizás pueda tener un poco una solución más a corto plazo, al menos lo espero. Importante también el mensaje de Tchouaméni, ¿no? Ya empezaron los medios de comunicación a cargar tintas contra Gavi, que en teoría era el autor de la lesión de Tchouaméni, y me pareció un gran gesto, bastante noble, por cierto, Sí. del francés el hecho de recalcar que la lesión se produjo en otro momento del partido, ¿no? Me parece un gesto que no es baladí, ¿no? Sobre todo viniendo un poco de la tensión social que había antes
de un partido de esas dimensiones. Luego, yéndonos a lo deportivo, bueno, hay que decir que Tchouaméni no está teniendo muy buena suerte. El año pasado, cuando está en su mejor momento, también vuelve a lesionarse después del Mundial. Ahora que después del partido contra el derbi contra el Atlético de Madrid, Ancelotti entiende que Tchouaméni tiene que ser fijo, y de hecho estaba siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Vuelve a tener una lesión, que en teoría, al no ser muscular, bien, ¿no? Porque este tipo de lesiones no suele tener su eco a posterior, no hay ese riesgo de recaída, simplemente se recuperará y volverá a jugar, y que siquiera en lo físico lo notará, al contrario, le puede venir hasta bien para tener un periodo de descanso. Pero se abre una incógnita en el centro del campo del Real Madrid, que todo apunta que va a ser cubierta con Camavinga, como tú decías. Claramente, yo creo que Ancelotti no se ve preparado de nuevo para volver a alinear juntos a Modric y a Kroos. Creo que además el papel de Modric, titular en diversos partidos, como vimos contra el Braga, y posible revulsivo en otros, como vimos contra el Barça, es ideal. Ese tiene que ser el rol de Luka Modric, y al que sí le afecta es a Toni Kroos, que va a pasar a ser un jugador ya totalmente indiscutible dentro del once del técnico italiano, si es que ya no lo era, ¿no? Que sí lo es. Valverde y Bellingham verán limitadas sus rotaciones, cosa que tampoco son necesarias, porque son dos jugadores que en lo físico andan a un nivel de notable sobresaliente. Y en el lateral izquierdo, pues se abre la opción de Mendy, que sabemos que abandonó el Clásico también con algunas molestias de tipo muscular. Vuelve a lo que conocemos, el francés, con su parte médico habitual, y quizás el hombre señalado sea Fran García, porque tampoco se me ocurre otro jugador que pueda entrar en su lugar. Lo bueno del Real Madrid es el calendario. Tiene partidos de nivel asequible, donde un Fran García puede ser perfectamente titular en Liga, e incluso, si me permites, en competición europea, donde el siguiente envite es contra el Braga, y además será en casa. Así que creo que el cuerpo le pedirá a Ancelotti, si está disponible médicamente, contar con Ferland Mendy, pero si esto no sucede, creo que se ve bastante abocado a tener que alinear a Fran García, porque no creo que Ceballos, que también tiene molestias, sea una alternativa en el centro del campo, y como digo, Modric creo que mantendrá su rol. Sí, yo lo veo complicado el tema de Ceballos, que bueno, lleva toda la temporada, prácticamente casi toda ella, Se, pues arrastrando problemas, ¿no? se nos ha olvidado uno, Antonio. ¿Cuál? Se nos ha olvidado uno. Arda Güler, Ah, bueno. que de hecho está probablemente debute esta misma semana como jugador del Real Madrid. Es un jugador del que ya se hablaba que podría ser una alternativa en el centro del campo, en la posición que hoy día ocupa Fede Valverde. Un jugador con tendencia a actuar en esa banda, de hecho él juega en banda derecha, y quizás eso pudiera provocar que Fede Valverde juegue en el sitio que a mí me gusta, que es en el centro del campo. Lo que pasa es que eso supondría dejar a Camavinga de nuevo de lateral izquierdo. Y a mí me suena muy raro que Ancelotti haga eso, porque sería lanzarle un mensaje directo a Camavinga, y sobre todo también al resto de laterales izquierdos, ¿no? Que no cuenta con ellos. Así que me parece durísimo, pero bueno, Arda Güler, que está ya ahí para volver. Ojo, le tiene fe a Arda Güler, ¿no? Sí, sí, me parece un jugador que creo que os va a llamar la atención a los escépticos desde el primer minuto, A sinceramente. ver, Creo que es un jugador de notable calidad, y creo que el Real Madrid no lo va a echar de menos. O sea, le viene bien contar con un jugador de ese tipo, y a mí lo que me sorprende es Brahim Díaz, ¿eh? Que no sé qué le pasa a Ancelotti, que parece que no le gusta absolutamente nada a nuestro paisano, pero creo que es otro jugador que podría tener más minutajes. Parece que no le convence a Ancelotti, y que Arda Güler sí que parece que le convence algo más. sí, a ver, yo no soy escéptico de Arda Güler, es que no lo he visto jugar nunca, o sea, no te puedo decir Ah, cuál puede ser, porque no tengo ni idea creo que ni... creo que lo hablamos la semana pasada con el tema Sorar, que yo le había visto vídeos con el Fenerbahce el año pasado, cuando ni sonaba para ningún equipo, y nada, era una maravilla. Sí, Son un regate talento que tiene, no eso es está ni medio claro. normal. Sí, sí, sí. Talento tiene. Eso en clave madridista. En clave azulgrana, pues tenemos otra sensación, ¿no? Obviamente cuando pierdes un clásico, pues siempre queda un poco el resquemor, ¿no? Y más cuando te tiras buena parte del partido por delante en el marcador. Lo cierto es que apareció, bueno, algunas claves que podemos sacar en claro es la recuperación de algunos jugadores, ya algunos minutos de Lewandowski, aunque sean residuales, aunque, bueno, no pudiera hacer realmente gran cosa. Vimos como, para mí, una de las grandes
conclusiones que podemos llegar a sacar es que Fermín es bastante bueno. O sea, es un jugador que puede competir y que puede tener cierto protagonismo de aquí en esta ya temporada en el Fútbol Club Barcelona, pero todo está ya un poco tras el partido, ¿no? Con esas declaraciones de Ilkay Gundogan reclamando bueno, no sé, una especie de coraje, de ese malestar del perdedor, ¿no? De sentirse encorajinados, ¿no? Al respecto de perder un clásico y esa falta de actitud, podemos decir, de sus compañeros en el vestuario azulgrana, que quedó reflejada también en la gala del Balón de Oro, donde no quiso posar con el resto de sus compañeros del conjunto azulgrana, ¿no? O eso parece en unas imágenes en las que Valdés se queda un poco ahí rayado Sí. mirándolo, Yo, no sé. yo, yo ahí le exonero un poco porque esas imágenes pueden estar totalmente Sí, descontextualizadas, la verdad. Esa imagen del Balón de Oro no me parece llamativa. Pero sí que es verdad que la rajada que se pega después del partido, a mí personalmente, si fuera aficionado culé, a mí me gusta. Yo creo que el Barça no es un club que deba vivir en el conformismo. Y sí que es verdad que volvía a quedar la sensación del competimos, ¿no? Y creo que el Barça, viniendo a ser campeón de liga, habiendo fichado jugadores de la talla del propio Gundogan, se han reforzado, creo que notablemente en este mercado, ¿no? Con Joao Cancelo, con Joao Félix. Creo que el nivel de exigencia tiene que ser mayor, ¿no? Y seguramente lo que nos falta aquí para analizar del todo las palabras del alemán es saber qué vio. Eso no lo sabemos. Entonces, solo nos queda la parte especulativa. Creo que ese quizás pueda ser el único error de Gundogan. eh, que al final deja muy al libre albedrío lo que cada uno quiera pensar que vio. No sabemos si vio pues a chavales jóvenes, risas. no sé, riéndose con música, con teléfono, pero es que eso forma parte de la especulación. Lo que sí que es cierto que demuestra que estamos hablando de un jugador que es campeón y que creo que sí que parece, a tenor de sus palabras, que tenía las expectativas un poquito más altas con respecto a su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Sí, Eso sí. ahí no queda ningún tipo de duda. En cuanto a lo futbolístico, Javi, a ver, también fue un clásico un poco apático en el sentido de no poder mostrar todo el potencial del Barça, ¿no? Debido a las lesiones, pero lo que decía, a mí me gustó muchísimo Fermín, sobre todo durante esa primera parte donde era un motor, ¿no? En el centro del campo junto con Gavi. Yo ahora a los chicos jóvenes se les tiene que pedir eso, ¿no? Ganas, ilusión y que den lo máximo de sí mismos. El reto de Fermín es demostrar que tiene sitio en la plantilla del Barça, pero por ahora lo que ha mostrado es que sí. Eh, Tampoco me da la sensación de que estemos ante algo más, pero sí que es verdad que ya ganándose un lugar en la plantilla del Barça, creo que una plantilla de 25 hoy día que compita por lo máximo necesita jugadores del corte de Fermín López, que ahora por las circunstancias le ha tocado jugar más y jugar su primer clásico, pero que bueno, que en condiciones normales, con esa vuelta de Pedri y también la de Frenkie de Jong, tendrá que volver a tener un papel secundario, que creo que también no deja de ser positivo, ¿no? También alabar a Xavi, ¿no? Que fue el jugador, la persona que decidió claramente en pretemporada después de ver a Fermín tras un paso breve por el Linares en la temporada anterior, que tenía que quedarse en la plantilla. Bueno, pues al final la ha sabido utilizar ese día. Creo que en el clásico firmó una buena primera parte, la verdad, estuvo bastante bien. Y desde luego, si hay que apelar a la derrota del Barça en muchos de los sentidos, ella no puede ser achacada a Fermín, ¿no? Si tenemos que mirar cosas que esperábamos más del Barcelona en lo deportivo, pues yo, por ejemplo, pienso en Joao Félix, ¿no? Creo que a Joao le hicieron el partido que querían hacerle. Es un dato en lo cual, cuando se ha hablado de lo táctico, ¿no? De esa batalla táctica, ¿no? Que Xavi gana con mucha solvencia en la primera mitad y que en la segunda parece que se decanta un poco más por Ancelotti a partir del gol de Bellingham. El otro día traíamos un dato bastante curioso y es que Joao Félix en esta temporada está teniendo una media de 5 toques en el área, lo cual le estaba haciendo ser un jugador, bueno, pues importante para el Barça en la generación de ocasiones de gol. Contra el Real Madrid solo hizo un toque en el área. Creo que Carvajal solucionó muy bien la papeleta, además quedándose claramente, fijando a Joao Félix incluso cuando se iba por el centro, y dejando la banda izquierda para un Balde que no está en su mejor momento y que además tenía también la presión de Fede Valverde.
Incluso de Joao Félix nos quedamos con una imagen, que es ese caño que le hace a Rüdiger en progresión, pero es que lo hace precisamente en un lugar donde Joao Félix no es peligroso. Con lo cual, me pareció que eso, más sumado a la poca participación de Joao Cancelo en banda derecha, son situaciones deportivas que creo que sí afectan. Pero desde luego los Gavi, o por ejemplo el caso de Fermín que comentabas, creo que se les puede achacar poco. Incluso, aunque le han dado algún palo, a mí Íñigo Martínez no me disgustó. De hecho, creo que estuvo a mejor nivel que Christensen, que lleva una mala temporada, y creo que tuvo una buena participación también en el Clásico. A mí me pareció un partido bastante competido y al final lo resolvió el Madrid con la pegada esa tremenda que tiene y con cierta solvencia defensiva que le permitió aguantar el arreón del Barça en la primera mitad. Pero yo creo que un clásico Sí, divertido. por poner un caso, Rüdiger ganó 6 de 7 balones aéreos, y ganó solo uno menos que el Barça, que durante todo el partido ganó solo 7 duelos aéreos. Son pequeñas estadísticas que hacen ver que sí, hay un momento obviamente, de sufrir, el Real Madrid debajo en el marcador, en Montjuic, y no encontrándose en el campo, pero luego en lo estadístico da la sensación de que el partido fue mucho más igualado, incluso en esa primera mitad.